Lo he dicho más de una vez, esa lectura que hacen muchos acerca de las películas de George Romero sobre zombies, que representan una línea de crítica contra esa pasión que tienen los norteamericanos por el consumismo, me parece que roza la autocomplacencia. Y como quedarse en el perímetro de comodidad no es lo nuestro, hoy vamos hacia los muertos vivos, a suerte o verdad. Todos a bordo. Munirse de salvavidas. Está por soltar amarras. Selecciones de Cineficción Radio. Por el éter de Metroficción Radio. En la próxima media hora, un poco de todo, mucho de nada y nada de bastante. El universo del horror, lo fantástico y algo más. Selecciones de Cineficción Radio. Textos, Darío Labia. Relatos, Chucho Fernández. Productor general, Juan Carlos Moyano. Productora artística, Selva Justus. Respaldan Estudio Iacona, Registro de Marcas y Patentes. Y la Bitácora Gastrobar y Cervecería. Me encontré de pronto en medio de una multitud de espectadores, 40 hombres, 20 mujeres y una criatura de menos de 5 años, todos vestidos muy someramente, con prendas de esa tela de color salmón que uno siempre asocia con los mendigos, esos mendigos de la India. A primera vista me dieron la impresión de una banda de sucios faquiras. La suciedad y su repulsivo aspecto eran indescriptibles y me estremecí, pensando lo que sería la vida en aquellos agujeros cavados en la tierra en los que vivían. Los harapientos se reían de mí con una risa que no quisiera volver a oír durante el resto de mi vida. Cacareaban, silbaban, aullaban, daban alaridos. Algunos de aquellos seres repugnantes se echaban literalmente al suelo con las convulsiones de una alegría desaforada. Indignado, desarrojé mi caballo y con toda mi fuerza repartí bofetadas entre los que se encontraron a mi alcance. Los malditos caían como bolos y a la risa sucedían ruegos para implorar clemencia. Los que no habían sido derribados se me agarraban de las rodillas, rogándome que los perdonase. Hablaban toda clase de lenguas y dialectos. En medio del tumulto, cuando empecé a sentir vergüenza de ese arrebato de mal genio, una voz fina y alta murmuró en inglés detrás de mi hombro: Sahib, Sahib, ¿no me reconoce, Sahib? Yo soy Gunga Das, el telegrafista. Di media vuelta y vi al que me hablaba. Gunga Das era antiguo conocido mío de 4 años atrás, pero aquel hombre había cambiado hasta lo inverosímil. No era posible reconocerlo, todo había desaparecido. Lo que yo tenía delante era un esqueleto con pellejo, sin turbante, casi desnudo, coronado por una mata de cabello largo y lacio y animado solo por 2 ojos de pez en el fondo de 2 cuencas profundas.
a no ser por una cicatriz en forma de media luna que tenía en la mejilla izquierda, no habría sabido quién era, pero no cabía duda de que me hablaba Gunga Das. Y podía sentirme satisfecho de encontrar un indígena capaz de explicarme en inglés el significado de todo lo que ocurría en ese paraje. Cuando la multitud se retiró a cierta distancia, di a Gunga Das la orden de que me indicase el medio de salir del cráter. Tenía en su mano un cuervo que acababa de desplomar y como única respuesta a mi pregunta trepó lentamente hasta una plataforma de arena que estaba enfrente de las covachas y comenzó a encender allí una hoguera sin hablar palabra. Cuando las llamas se levantaron y el cuervo estaba asándose, Gunga Das me dijo: hay solo dos clases de hombres, señor, los vivos y los muertos. El que ha muerto, muerto, y el que vive, vive. Dijo y se interrumpió para atender al pajarraco al punto de achicharrarse. Si usted muere en su casa y no está muerto, cuando lo llevan a la pira para ser quemado, viene a este lugar. Al oír esto comprendí la naturaleza de aquella aldea pestilente. Y todo cuanto antes leí o se me narró sobre materias grotescas y horribles palideció en presencia del hecho que me comunicaba el antiguo Brahmin. 16 años antes, cuando desembarqué en Bombay, un armenio vagabundo me contó que había en la India un lugar donde eran conducidos los indios, que para desgracia suya volvían en sí después de un ataque de catalepsia o de una muerte aparente. Yo entonces me reí, creyendo que el armenio repetía una leyenda fantasiosa, pero al verme en el fondo de aquella trampa de arena evoqué el recuerdo, y era tan absurdo el contraste entre aquel momento lejano y el presente, que prorrumpí en una carcajada. Recién, Chucho Fernández nos conducía a través de La aldea de los muertos, de Rudyard Kipling, originalmente incluida en la antología Quartet, publicada en 1885 como suplemento navideño del periódico Civil and Military Gazette, distribuido ampliamente en la región septentrional de la India. En Quartet, Kipling recopiló relatos y poemas suyos, pero también de sus progenitores, el señor y la señora Kipling, así como de su hermana, Alice Kipling. Es decir, que Quartet fue un asunto familiar. Esta noche, otros dos familiares, Chucho Fernández y Darío Labia, emprendemos camino hacia otra aldea, porque esta noche en Selecciones de Cineficción Radio, en una bien poblada nos citamos, una aldea que entramos como fugitivos y terminamos cautivos, pues está habitada por muertos vivos.
Acompañan Cineficción Radio estas empresas interesadas en el buen horror: Camauer Rental y Estudio, Pablo Sala, música original, y Richard Tattoo, en Galería Bond Street, Richard Tattoo. ¿Qué una cosa, Julio? ¿Estás por ahí? Sí, estoy por acá. Estaba justo viniendo a verte. ¿Cómo andás? Bien, escuchame una cosa. Te quería plantear algo, porque tengo algo en la cabeza que me está dando vuelta y no... Quería hablarlo con Chucho, ¿dónde está? Está acá a la vuelta. ¿En dónde? Ahí, cerca del reactor. A ver si... ¿Está por ahí? Sí, creo que está por ahí. ¡Chucho! Espera, entonces te voy a ir, mira. ¡Chucho! ¿Qué pasa? ¿Puede venir? Sí, ahí voy. Bueno, ¿qué pasa? No, me quería charlar algo, un poco usted más así, más directo, más, ¿cómo se dice? Más pragmático. Eso, más ¿qué? Más pragmático. ¿Qué pasó? No, que tengo me asaltó una duda. ¿Qué se hace con la ingratitud? ¿Con la ingratitud? Sí, con la ingratitud, con la gente es ingrata, es agradecida. Y es difícil, es complejo. Hay que ver los vínculos. El ser humano es una criatura muy especial. No todos responden de la misma manera y tampoco uno puede obligar a la gente a que sea como uno quiere. ¿Cómo que no? Si vos tenés un gesto cariñoso, o bondadoso, o generoso con alguien, ¿qué esperás del otro? Sí, claro, espero agradecimiento, una sonrisa, un abrazo. Claro, está bien entonces lo que dice José. No me digas, José. Sí, bueno, pero eso a veces sucede, a veces no sucede. Pero cuando no sucede, ¿qué hay que hacer? Hay que incendiarlo a ese que... No, ¿cómo lo vas a incendiar? ¿Estás loco? No se puede. Pero claro, yo no entiendo. Este se queda muy cargado. No es que me quedo cargado, me quedo con bronca, me siento un pelotudo. ¿Pero por qué te sientes un pelotudo? ¿Qué? ¿Lo que hiciste lo hiciste con ganas? ¡Claro! Sí, yo las cosas de las que me habla, que yo sé así el detalle, yo sé que las hizo con ganas. Lindo gesto de él. Claro, más bien, para que me paguen como. Y bueno, porque usted no puede hacer cosas esperando que el otro actúe como usted quiere. Pero, ¿y el sentido común? Ah, claro, el sentido común es el más común de los sentidos, porque no lo tiene nadie. Sí, claro, para vos es fácil decirlo. No es fácil, pero ¿qué querés hacer? Es que se puede hacer muy poco, Jair, se puede hacer muy poco. Puede dedicarse a sufrir por eso o entender que la gente es como es. Hay que ver, uno cuando da y punto, y listo. Y si vuelve, y si no vuelve, no vuelve. Así nomás. Y es así nomás, ¿qué quiere hacer? Hay que fumársela así, hay que tragársela así como si fuera un sapo. Lo hecho está. ¿Qué va a hacer? Quédese contento con usted, quédese contento con sus alegrías, quédese contento con sus actitudes.
y que los demás hagan lo que puedan. Hay que hacer eso, ¿no? Y otra cosa que va a hacer, pasarla mal, sufrir. Sí, es verdad. Nosotros la pasamos sufriendo por cada tontería. Sí, vamos a ver. Le voy a poner onda a eso, ¿eh? Tiene razón, Chucho, ¿eh? Y claro que tiene razón. Por eso tiene más experiencia que nosotros. Cineficción Radio. Aquí en 24/7. Domingos, 20 horas. Con Darío Labia y Chucho Fernández recorrerás espeluznantes historias de terror. Buenos Aires, Argentina. Toda la constelación caótica de lo social gira en torno a ese referente esponjoso, esa realidad opaca pero igualmente translúcida, esa nada misma llamada masa, bola de cristal estadística. Las masas son cruzadas por corrientes y flujos, tal como la materia y los elementos de la naturaleza. Así al menos se nos representa. Pueden ser hipnotizadas, lo social las envuelve como la electricidad estática, pero la mayor parte del tiempo las masas conforman precisamente la tierra que absorbe la electricidad de lo social y lo político y la neutralizan para siempre. Las masas no son buenas conductoras de lo político, ni de lo social, ni del significado. Todo fluye a través de ellas, todo lo magnetizan, todo se difunde a través de ellas sin dejar rastro. Y en última instancia, el llamado a las masas siempre queda sin respuesta. No irradian, por el contrario, absorben toda la radiación de las constelaciones periféricas del Estado, la historia, la cultura, el significado. Son la inercia, la fuerza de la inercia, la fuerza de lo neutro. En este sentido, las masas son características de nuestra modernidad, como un fenómeno altamente implosivo y irreductible a cualquier teoría y práctica tradicionales, tal vez incluso a cualquier teoría y práctica general. Según su representación imaginaria, las masas se mueven entre la pasividad y una salvaje espontaneidad, pero siempre como energía potencial. Son reservorio de lo social y de la energía social. Hoy es un referente silencioso. Mañana, cuando hablan y dejan de ser la mayoría silenciosa, protagonizan la historia. Hoy, de hecho, las masas no tienen historia que escribir, ni pasado ni futuro. No tienen energías virtuales que liberar, ni deseos que satisfacer. Su fuerza es el presente. Consiste en su silencio, en su capacidad de absorción y neutralización superior ya a cualquier poder que actúe sobre ellas. El término masas no es un concepto, es un leitmotiv de la demagogia política, una noción analítica blanda, pegajosa, lumpen. Querer definir a las masas es un error, es dar sentido a lo que no lo tiene. Se dice las masas trabajadoras, pero la masa no es nunca la de los trabajadores, ni la de ningún otro sujeto u objeto social. Las masas campesinas de antaño no eran en realidad masas, solo formaban una masa aquellos que se liberaban de su esclavitud simbólica. Se liberaban, pero para quedar atrapados en otras redes, destinados a no ser más que los innumerables puntos finales de esos mismos modelos teóricos que no conseguían integrarlos y que al final solo los contabilizaban como desecho estadístico.
La masa no tiene atributo, predicado, cualidad, ni referencia. Esta es su definición o su indefinición. No tiene ninguna realidad sociológica. No tiene nada que ver con ninguna población real, ningún cuerpo, ningún agregado social específico. Cualquier intento de calificarla solo pretende devolverla a la sociología y rescatarla de esa indistinción que no es otra que la de lo neutro, es decir, ni uno ni el otro. Así arranca Jean Baudrillard su polémico ensayo A la sombra de las mayorías silenciosas, publicado originalmente en 1978, en que el sociólogo nos dice que las masas son un término político que la sociología usa para sostener la creencia en la política, por más que nuestras recientes experiencias nos hagan percibirla como mero espectáculo de fascinación y obscenidad. A la sombra de las mayorías silenciosas podría servir como manifiesto de los muertos vivos firmado por un muerto vivo. Claro, en el caso en que los muertos vivos tuvieran la ilusión de una acción política organizada, creencia a la que desde ya en absoluto adhiere. Hoy los muertos vivos son hordas informes en pos de fagocitar cerebros o carne humana, a las que a algunos intelectuales agrada identificar con el otro, el marginado, el que siempre está del lado menos afortunado del observador. Pero, ¿y si los muertos vivos fuéramos también nosotros? Permanentemente pastoreados y obligados a ir de acá para allá, de un extremo a otro de una misma variante, siempre creyendo tener la razón y siempre, a consecuencia de sostener esa razón que creemos nuestra, descendiendo a una instancia más precarizada y frágil que antes. Eso nos igualaría a unos y otros en una misma masa que no nos animamos a catalogar. En la masa no hay polaridad entre uno y el otro. Esto es lo que provoca ese efecto de vacío y de colapso interior en todos los sistemas que sobreviven gracias a la separación y distinción de polaridades. Esto es lo que hace imposible la circulación de la significación en el interior de la masa. Se dispersa instantáneamente como átomos en el vacío. Esto es también lo que hace imposible que la masa se enajene, ya que ni uno ni el otro existen en ella. No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcellus Wallace. Cineficción, para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir Cineficción, consulte en cinefanía.com. En 1968, George Romero estrena Night of the Living Dead, llegando a salas de arte y ensayo de España en 1970,
con el título de La Noche de los Muertos Vivientes. Pero ¿cómo pudo esa película tan corrosiva haberse estrenado en pleno franquismo? Dirá alguno de ustedes. El cine es un espejo y siempre refleja una pulsión o una premura del espectador. El film de George Romero consiguió sala no solo en la península ibérica, sino también en Egipto, Corea, la Unión Soviética, en México, pero no en Argentina, donde tal vez la idea de muertos que antagonicen con los vivos o que los gobiernen no tenía terreno fértil para reflejar a ninguno de los elementos humanos que en aquella época actuaban en nuestra realidad. Tendrían que pasar décadas enteras para que el público argentino conociera Night of the Living Dead. En la década del 90, los amantes del cine tuvieron una época de oro, pues la televisión por cable inició una vertiginosa carrera. Uno de esos andariveles fue el que corrió la señal Space, que en enero de 1993 inauguró un ciclo que duraría décadas. El Club del Miedo, viernes 24 horas por el canal 22 de Videocable Comunicación. El 13 de agosto de 1993, Space emitió sin mayor promoción ni aspavientos, por primera vez en su grilla, La Noche de los Muertos Vivos. En aquella época había dos versiones colorizadas de Night of the Living Dead. En una, los zombies tenían un matiz verdoso. En la otra, tenían el mismo color que los héroes humanos. No podemos saber cuál de las dos copias emitió Space, pero sí que la duración anunciada de 90 minutos, según la revista del cable de aquel mes, coincidía con la versión colorizada por Hal Roach Studios a mediados de los años 80. La misma noche en que Space emitía La Noche de los Muertos Vivos, el canal de cable HBO Olé daba la remake de Tom Savini, Night of the Living Dead, bajo el título de La Noche de los Muertos Vivientes. Alguno de ustedes, memorioso, dirá: un momento, pero La Noche de los Muertos Vivos fue editada para el mercado hogareño argentino por America Video Film. Sí, y eso fue antes de 1987, pero ¿en qué fecha? Eso lo sabremos cuando tengamos en gateras el libro de oro de Cinefanía de VHS. Estamos escuchando Cineficción Radio, con la conducción de Chucho Fernández y Darío Labia. Espeluznantes historias de terror. La mayoría de ustedes asume que la invasión irrefrenable de muertos vivos arrancó con la película de George Romero, La Noche de los Muertos Vivientes, y que todos los muertos vivos anteriores fueron variantes de la Confederación General del Zombie Haitiano. Pero se equivocan. Tomando tal vez la idea de Herbert West Reanimador de H.P. Lovecraft, el zoólogo y escritor Alpheus Hyatt Verrill escribió La Plaga de los Muertos Vivientes, publicado originalmente en el número de abril de 1927 de Amazing Stories y traducido a nuestro idioma en 1970
por Ramón Margalef y Ambridge para Casi Inmortal, volumen 24 de la colección Terror de la sempiterna Biblioteca Oro. Pero mejor que lo juzguen por ustedes mismos, así que los dejo con La plaga de los muertos vivientes de Hyatt Verrill en la voz del camarada Chucho Fernández. ¿Cómo era posible, pensó el científico, de que su tratamiento devolviese la vida, pero no el sano juicio? Había experimentado solamente con animales menores, pero ¿quién podía asegurar que un conejo o un cerdito de Guinea reanimados poseían actividad mental normal? Tal vez solamente el organismo físico pudiera recuperar la vida, pero los procesos mentales permanecían muertos. Tal vez, después de todo, había algo llamado alma o espíritu que se evaporaba del cuerpo al momento de la muerte y no podía ser restaurado. El doctor Farham tembló a pesar del calor del sol. Si así fuera, y el alma o el espíritu, la razón o como se llame, era lo que mantenía el balance del ser humano o de cualquier animal, si esta inexplicable y desconocida materia estuviera ausente al momento de revivir a los muertos, entonces que Dios nos asista. Maldijo el día en que descubrió ese compuesto. En vez de traer un beneficio a la humanidad, había provocado destrucción. Había creado seres inmortales, carentes de todo rastro de humanidad. Amor, afecto, bondad, inteligencia, conocimiento del bien o del mal, autocontrol y cualquier otro atributo humano. No podían ser destruidos y podían propagarse, con lo cual, lenta pero irrefrenablemente, podían llegar a ocupar el mundo, excluyendo a otros seres. Los muertos resucitados y su progenie continuaban. Ni siquiera podían destruirse entre sí. El mundo se convertiría en un infierno como ni el Dante soñara. ¿Será posible semejante calamidad?, pensaba el doctor mientras conducía rumbo a la ciudad. ¿Permitirá el Todopoderoso que semejante horror se expanda por la faz de la tierra? En ese momento, por primera vez en muchos años, el doctor Farham se sorprendió al pensar en Dios, rezándole mentalmente una plegaria para que sus ideas sean erróneas y que su fallido intento por ayudar a la raza humana no derivara en una catástrofe. Entonces, ya más calmo, trató de ordenar sus pensamientos y resolvió que, sin importar las consecuencias que pudiera atraerle, debía reportar a las autoridades ofreciendo toda su fortuna y tiempo para ayudar a corregir el daño cometido. Así fue como comenzó la plaga de los muertos vivientes, tal y como más tarde se la denominó. Las balas no tenían efecto sobre ellos, y luego de muchas discusiones y protestas se decidió que, como los seres no eran mejores que bestias salvajes, y por ende una amenaza al mundo, todo medio era justificable, así que se hicieron preparativos para incinerarlos. Incontables fuegos se encendieron y el viento se encargó de propagarlos en dirección al área ocupada por los muertos vivos, reduciendo los restos de su antigua aldea a cenizas. Pero cuando el fuego se extinguió
y un destacamento de policía fue enviado para hacer el conteo de cuerpos, fueron atacados, casi aniquilados y rechazados por una horda de seres espantosamente mutilados y carbonizados que habían sobrevivido a la conflagración de la misma manera que habían sobrevivido a la pólvora, a los gases venenosos y a cada uno de los métodos para destruirlos. Y es que las mentes de los oficiales no podían creer que los muertos vivos no pudieran ser destruidos, a pesar de los argumentos del doctor Farnham, que una y otra vez declaraba que era un desperdicio de tiempo, dinero y vidas intentar aniquilar a seres que ya habían muerto. Al principio, las autoridades de Avalon creían que el doctor Farnham había perdido el sano juicio por los efectos del terremoto y la erupción. Pero unas horas más tarde, cuando los sobrevivientes de una partida de rescate reportaron que el pueblo y el vecindario estaba lleno de sanguinarios salvajes y que 3 miembros de la expedición habían sido atrapados, asesinados y descuartizados, las autoridades decidieron tomar cartas en el asunto, aún desconfiando del relato del doctor Farnham acerca de haber resucitado a los muertos o de que estos salvajes fueran inmortales. Sin duda, decían los sobrevivientes de la catástrofe, habían enloquecido por la erupción y habían sufrido un atavismo a una instancia de salvajismo. Pero sería cosa simple rodearlos, aprehenderlos y conducirlos a algún asilo para lunáticos donde pudieran recibir atención y curarse. Pero la policía enviada al lugar se dio cuenta que ni el doctor Farnham ni la partida de socorro había exagerado. De hecho, solo 2 oficiales de policía lograron regresar con vida y narrar, con ojos desorbitados, una historia de horror más allá de toda imaginación. Es que vieron cómo sus colegas eran despedazados frente a ellos. Dispararon a corta distancia hacia los salvajes, pero sin hacerles el menor daño. Lucharon cuerpo a cuerpo, enterrando sus cortas bayonetas en sus rivales, sin amedrentarlos siquiera. Y temblaron al recordar aquellos cuerpos sin brazos y hasta sin cabezas que seguían peleando como demonios. Después de todo, el doctor Farnham no había subestimado los atributos de estos seres, teniendo las autoridades que admitir sus teorías acerca de ellos. Podían existir sin enfermarse, a pesar de estar horriblemente mutilados. Podían ser literalmente seccionados en piezas, y cada fragmento continuaba viviendo, e incluso, si entraba en contacto, podían fusionarse en algo diferente, monstruoso, pesadillesco. Al observar con prismáticos el área ocupada por los muertos vivientes, se vieron muchas de estas horribles cosas. Por ejemplo, una cabeza ayuntada con 2 brazos y una pierna que corría por el campo como si fuera una araña gigante. En otro lugar se vio un cuerpo sin piernas que tenía 2 cabezas adicionales, una en cada hombro, bajo los cuales carecía de brazos. Muchos de estos seres tenían manos, dedos, pies y otras porciones de anatomía que le salían de diversas partes del cuerpo. Es que los muertos vivientes, sin el poder del raciocinio, tenían el instinto de reemplazar aquella parte amputada, recogiendo cualquier fragmento humano que encontraban e injertándolo en las heridas abiertas.
Al fin, la policía se convenció de que aquello era algo completamente nuevo e inexplicable, y que debían proceder sin demora para librar a la isla de esta maldición, de esta plaga de muertos vivientes. Gracias por volar con Selecciones de Cineficción Radio. Textos: Darío Labia. Relatos: Chucho Fernández. Productor general: Juan Carlos Moyano. Productora artística: Selva Justus. Selecciones de Cineficción Radio. Domingos, 20 horas por Metroficción Radio. Se puede ver en el canal de YouTube de Cinefanía. Se puede escuchar en Spotify y las mejores plataformas. Respaldan Estudio Iacona. Para proteger una idea, mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Y La Bitácora, tu día es hoy. Disfrútalo en La Bitácora, Gastrobar y Cervecería. Será hasta el próximo domingo a las 20 horas, cuando no quede nadie en los camarotes.